Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y en esta oportunidad les quería hablar del concepto de depuración renal. Entonces, antes de pasar a ver el concepto de depuración, quería comentarles algo sobre un principio fisiológico en el que se basa el concepto de depuración, que es el principio de equilibrio o balance de masa. Entonces, la cantidad de masa o energía que hay en un compartimiento o en un sistema abierto, como podría ser el organismo, depende de la relación de los ingresos y los egresos. Entonces, los ingresos dependen de la concentración de ingreso y del volumen de ingreso, y los egresos dependen de la concentración de egreso y del volumen de egreso. Entonces, este principio lo que establece es que para mantener ese balance o ese equilibrio hay que equiparar ingreso y egreso. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la depuración o qué es el concepto de depuración o de aclaramiento renal? Acá tenemos, por ejemplo, concentración de ingreso y volumen de ingreso. La concentración de ingreso son los miligramos por mililitro de plasma, el volumen de ingreso son los mililitros de plasma por minuto. Y la concentración de egreso serían miligramos por mililitro de orina, o sea, la concentración en la orina, y el volumen de egreso son los mililitros de orina por minuto. Entonces, si despejamos el volumen de ingreso, que es la depuración, despejamos el volumen de ingreso, los mililitros de plasma que son liberados o limpiados de una sustancia por minuto, nos queda que esa depuración es proporcional a la concentración de la sustancia en cuestión en la orina por el volumen de orina sobre la concentración de la sustancia esa en cuestión en el plasma. Así se determina el concepto de depuración. Entonces, para darle una definición, digamos, podemos decir que son los mililitros de plasma liberados o limpiados de una sustancia en un minuto. Y por la fórmula que veíamos recién, entonces la depuración de X es igual a la concentración de X en la orina por el volumen de orina sobre la concentración de X en el plasma. Y esa concentración de la sustancia en la orina por el volumen de orina es lo que se conoce como el índice de excreción renal, ¿no? Acá tienen las definiciones de los conceptos de estos que aparecían: depuración renal, concentración en orina, volumen de orina y concentración en plasma. Entonces, ¿para qué se utiliza el concepto de depuración o de aclaramiento renal? Por ejemplo, para evaluar la función renal, para evaluar parámetros fisiológicos renales como podrían ser el flujo plasmático renal o el volumen de filtración glomerular. Y también como para tener una idea de qué rol desempeñan los riñones en el organismo, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué sucede con la creatinina, por ejemplo, y para qué se usa, ¿no? Acá tenemos cómo se forma la orina. Acuérdense que se formaba por filtración a nivel glomerular, por reabsorción y secreción tubular. Para el caso de la creatinina, fíjense que se filtra, pero ni se reabsorbe ni se secreta. Entonces, una sustancia que se filtra pero que no es ni reabsorbida ni secretada a nivel de los túbulos, podría usarse para determinar el volumen de filtrado glomerular. De hecho, la depuración de creatinina o de la inulina, que solo se filtran, se utilizan para determinar el volumen de filtrado glomerular. Entonces, ¿cómo se determina la depuración de creatinina? Por pasaje de términos acá despejamos y va a quedar los mililitros de plasma por minuto que se depuran de creatinina van a depender de la relación que hay entre la concentración de creatinina en orina y el volumen de orina dividido la concentración de creatinina en plasma, ¿no? Entonces, fíjense, se depuran 50 mililitros de plasma por minuto y eso sale de la siguiente cuenta.
la concentración de creatinina en orina, 2,5 miligramos por decilitro, por 5 mililitros de orina por minuto, dividido 0,25 miligramos por decilitro de creatinina en plasma. Así se obtiene que la depuración de creatinina es de 50 mililitros de plasma por minuto. ¿Tá? Entonces, así se determina el volumen de filtrado glomerular. ¿Tá? Recuerden que la creatinina no se reabsorbía ni se secretaba a nivel de los túbulos. Entonces, fíjense de qué depende la concentración de creatinina en plasma. ¿Ah? La cantidad que hay de creatinina en plasma depende de la relación de ingresos y egresos, ingresa desde el metabolismo y se excreta a nivel renal. Entonces, ¿qué sucede con la concentración de creatinina si disminuye el volumen de filtrado glomerular? Entonces tienen en el eje X el filtrado glomerular y en el eje de la Y la concentración de creatinina en plasma. Y fíjense que la curva, a medida que disminuye el volumen de filtrado glomerular, la concentración de creatinina aumenta. Entonces, si la concentración de creatinina es mayor a 2 miligramos por mililitro, eso nos está indicando que el volumen de filtrado glomerular es bajo. Por algún motivo los riñones no están funcionando bien. Entonces, si el volumen de filtrado glomerular disminuye, la concentración de creatinina en plasma aumenta. Ahora vamos a ver qué sucede con otra sustancia que se usa, que es el ácido para-aminohipúrico. Cómo se produce la depuración del ácido para-aminohipúrico y para qué se emplea. Ahora, primero veamos qué sucede con el ácido para-aminohipúrico a nivel renal o a nivel de la nefrona. Se filtra, no se reabsorbe, pero se secreta. La inulina y la creatinina solo se filtraban. El para-aminohipúrico, se filtra y además se secreta. Entonces, una sustancia que se filtra y que se secreta pero no se reabsorbe puede utilizarse para determinar el flujo plasmático renal. De hecho, para eso se usa entonces la depuración de ácido para-aminohipúrico. ¿Cómo se determina? ¿De qué depende? Va a depender de la concentración de ácido para-aminohipúrico en la orina, del volumen de orina, dividido la concentración de para-aminohipúrico en plasma. Entonces, si le ponemos valores, vamos a tener entonces que la concentración de ácido para-aminohipúrico en orina es de 0,36 miligramos por decilitro, el volumen de orina es de 5 mililitros por minuto, la concentración en plasma es de 0,015 miligramos por decilitro, y eso nos da que la depuración de para-aminohipúrico es de 120 mililitros de plasma por minuto. Entonces, esta depuración de ácido para-aminohipúrico nos indica que el flujo plasmático renal es de 120 mililitros de plasma por minuto. Otro concepto relacionado es el de la depuración osmolar. ¿Qué es la depuración osmolar? Es el volumen de plasma que se libera de sustancias osmóticamente activas por unidad de tiempo, o sea, por minuto. ¿Cuántos solutos osmóticamente activos, están eliminando los riñones? Volumen de plasma, entonces, que se libera de sustancias osmóticamente activas por unidad de tiempo. Entonces, va a depender de la osmolaridad de la orina, del volumen de orina, esas dos multiplicadas, divididos la osmolaridad del plasma. Entonces nos da una idea de si se está excretando más o menos soluto con relación a la cantidad que hay en el plasma. Entonces fíjense, la depuración osmolar, los mililitros de plasma depurados de solutos osmóticamente activos por minuto van a depender de la osmolaridad de la orina, en miliosmoles por mililitro, del volumen de orina producido en mililitros por minuto y de la concentración que tiene o de la osmolaridad que tiene el plasma.
Este es un ejemplo, ¿no? Acá tenemos una orina diluida con 100 milimoles por mililitro, un volumen de orina de 5 mililitros por minuto, la osmolaridad del plasma es de 290 milimoles, entonces, digamos, si hacemos 100 por 5 son 500 dividido 290, eso nos daría la depuración osmolar, ¿tá? ¿Cuántos mililitros de plasma se liberan de sustancias osmóticamente activos por minuto? Y el otro concepto relacionado es el de la depuración de agua libre, que es el volumen de plasma que se libera de agua libre de solutos por unidad de tiempo. Esto lo que hace es evaluar la excreción de agua en relación a la excreción de solutos. Si la depuración de agua es, digamos, 0, la orina tiene igual concentración que el plasma. Si es positiva, la orina es más diluida que el plasma, y si es negativa, la orina está más concentrada que el plasma, ¿no? Entonces fíjense cómo se evalúa la depuración de agua libre. Tenemos la concentración de agua en la orina por el volumen de orina dividido la concentración de agua en el plasma. Así se evalúa la depuración de agua libre, ¿no? Y por último, lo que les quería comentar es la depuración fraccional o excreción fraccional o fracción de excreción. Entonces la depuración fraccional evalúa la excreción o la depuración de una sustancia en relación a la depuración de inulina o de creatinina. Si la depuración fraccional es 1, la sustancia se comporta fisiológicamente igual que la inulina o la creatinina, o sea, solamente se filtra. Si la depuración fraccional es menor a 1, eso indica que esa sustancia se filtra, pero que a su vez también se reabsorbe. Y si la depuración fraccional es superior a 1, lo que nos dice es que la sustancia se filtra y se secreta. Un ejemplo podría ser acá la depuración fraccional de potasio. Entonces se hace con relación a la depuración de inulina o de creatinina y se expresa en porcentaje. Bueno, entonces, ¿cómo se evalúa la función renal o cómo podemos evaluar nosotros la función renal? De una manera directa con la depuración renal, las pruebas de depuración renal. De manera indirecta con el análisis de sangre, por ejemplo el hematocrito, la concentración de urea y de creatinina en sangre, las proteínas totales, con el análisis de orina, con el examen físico, color, olor, densidad, pH, la presencia de sedimentos o el examen químico para ver presencia de proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, digamos. Bueno, ¿qué podemos concluir entonces de esta parte de depuración? Que son los mililitros, el concepto de depuración son los mililitros de plasma por minuto que los riñones limpian de una sustancia determinada. Entonces la fórmula es concentración de esa sustancia en orina por volumen de orina dividido la concentración de esa sustancia en cuestión en el plasma, que se usa para evaluar parámetros fisiológicos renales, como puede ser el flujo plasmático renal o el volumen de filtración glomerular. Se lo utiliza para evaluar la función renal, depuración de agua libre, depuración osmolar y sobre todo la depuración fraccional. Bueno, espero les haya sido de utilidad este video. Si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.